no se trata de oponerse por oponerse a la minería. Lo que hay que hacer es controlarla y regularla, y donde no debe hacerse, simplemente debe prohibirse. Eso es lo que no les ha gustado. Y lo que pasa es que las grandes empresas mineras están acostumbradas a hacer minería donde quieran y como quieran, a las buenas o a las malas, corrompiendo o convenciendo, ¿no? Dialogando o matando, como ha pasado en Tambo Grande o como ha pasado en Cajamarca. Yo mismo, sin duda, no solo he sido objeto de calumnias, he sido objeto de amenazas de empresas mineras que además contrataron servicios de seguridad para amenazar incluso a nuestros familiares. Entonces, yo lo que siento es que la impunidad genera más abuso, ¿no? Cada vez que no se sanciona a quien comete un delito, este se ve tentado de seguirlo cometiendo. Y entonces, como las empresas mineras son tan grandes, llegan y compran autoridades, tuercen la justicia, hacen que se fabriquen leyes especialmente a su medida, piensan que se les debe permitir cualquier abuso, y eso debemos decir basta ya, ¿no? Usted se ha definido como un centro izquierdo dentro de la parte ideológica. ¿Cuál es la relación que existe con el partido de los humanistas de Ollanta-Humala? En primer lugar, lo que hay que decir es que lo más importante no es cómo nos llamamos ideológicamente, lo más importante es qué es lo que queremos hacer. Cuando decimos que lo que queremos construir es un país con justicia social, ideológicamente estamos diciendo que queremos un cambio, y los cambios están vinculados en la historia de las ideas políticas a la izquierda, ¿no? Y por eso es que se dice que un izquierdista es una persona progresista, y se dice que un derechista es una persona conservadora, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es importante que la gente tenga claro que Tierra y Libertad es un partido que propone el cambio, que propone la justicia, que propone los derechos humanos y los derechos ecológicos, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación en ese sentido con el partido humanista? En primer lugar, hay que recordar que el partido humanista surge como un descontento frente al modelo económico y frente a la grave crisis social que vive el país. Pero era lo único que había, ¿no? Y en estos años no han logrado cimentar y fortalecer una estructura política partidaria, y por el contrario sigue siendo un partido centrado en una persona, en lo que no se consulta, que no se decide, que no se ha generado una estructura orgánica a nivel nacional fuerte. Entonces, ¿qué está pasando? Que a la primera vez que llegan al Parlamento, lo primero que hacen es dividirse y salir de su bancada, un montón de sinvergüenzas que se habían colado, ¿verdad? Luego lo que ocurre es que no hay una cohesión fuerte, y lo estamos viendo ahora último, ¿no? Con la salida, por ejemplo, del congresista Meckler, ¿no? Lo primero que estamos viendo es que los niveles de corrupción que hay y los niveles de violencia que se está ejerciendo desde el Estado han llevado al país a una polarización, ¿no? Bagua no tendría por qué haberse dado en el país, no tendría por qué haber crecido la conflictividad social en el país, y sin embargo ha crecido. Alan García, cuando entra al gobierno, tenía 8 conflictos sociales en todo el país, y ahora tiene 282 conflictos sociales. Hablando del tema de Bagua, ¿cuál es la postura que tiene Tierra y Libertad, encabezado por su persona, con el ex premier Yehude Simons Munal? Nosotros creemos que él, como Meche Cabanillas y el propio presidente Alan García, tienen responsabilidades políticas que deben ser investigadas, y de encontrarse responsabilidades directas o indirectas debieran ser sancionadas, ¿no? En ese sentido, apoyamos la denuncia que AIDESEP ha hecho ante la Comisión Interamericana contra los responsables de la masacre de Bagua, porque aquí han habido responsabilidades políticas y se han lavado las manos, ¿no? Ahora, pensamos además que ese conflicto se podía haber evitado. Los amazónicos actuaron pacíficamente hasta que fueron provocados por las armas. Los amazónicos no estaban solo defendiendo la Amazonía para ellos, estaban defendiendo la Amazonía para todos los peruanos, para todo el planeta. Ellos además estaban defendiendo la ley. Ellos estaban pidiendo que se respete la ley de comunidades indígenas y nativas, que dice que los derechos de tierra de propiedad de las comunidades es intangible y prescriptible, no se puede alienar. Y además pedían que se respete el convenio 169 de la OIT, que dice que en las tierras de las comunidades indígenas y nativas hay que consultarles antes de entrar. Todas esas leyes fueron violadas por el gobierno de Fujimori y por el premier Yehude Simons. Ellos estaban defendiendo la Amazonía, estaban defendiendo su territorio y estaban defendiendo la ley, ¿no? Quienes violaron aquí la ley fueron ellos, ¿no? ¿Usted va a dejar la sotana? Bueno, lo primero que hay que decir es que
Yo creo que en este momento se trata de unificar todas las fuerzas democráticas y de cambio, y en ese sentido lo que estoy buscando es que haya una unidad fuerte para defender los derechos humanos, los derechos ambientales. Esa tarea no es una tarea ajena a cualquier ciudadano responsable o a cualquier sacerdote u obispo responsable. Solamente si hay la aceptación de una candidatura política, ¿no? Habría una incompatibilidad, ¿no? Ahora, recordemos que hay muchas razones dentro de la crisis que también, y en mi caso particular recordemos que ha habido algunos, digamos, desentendimientos, ¿no?, con algunos sectores de la jerarquía eclesiástica, ¿no?, que no les place mi trabajo y en fin. En ese sentido, si hubiera que aceptar la candidatura de Tierra y Libertad, sin duda habrá una renuncia, en todo caso un permiso, y dependerá de la Santa Sede si es un proceso permanente o si es un proceso temporal. Por mi lado, es probable que esa situación sea una situación permanente. En general, luchar contra todos aquellos, no solo las mineras, luchar contra todos aquellos que destruyen y contaminan las aguas, que aquellos que destruyen la tierra y que lo hacen solamente para enriquecerse, ¿no? Y no son solo los mineros, están también las curtiembres, están también empresas irresponsables como las siderúrgicas, están, por ejemplo, las empresas textiles en Lima que arrojan sus tintes al río Rímac, y están un conjunto de actividades empresariales, o incluso están muchas veces alcaldes, ¿no?, que malgastan la plata construyendo plazas de armas en vez de construir sistemas de saneamiento y sistemas de tratamiento de residuos sólidos, ¿no? O sea, hay que luchar contra aquellos que destruyen el planeta, contra aquellos que destruyen la naturaleza. Es en el aspecto del medio ambiente, en el cuidado del medio ambiente, pero en la plataforma económica, por ejemplo, ¿cuál es su postura sobre el neoliberalismo? Nosotros pensamos que el neoliberalismo se ha vuelto tan agresivo que necesita destruir la tierra por su matriz comercial de los recursos naturales. El neoliberalismo es una fase del capitalismo que ve en el mismo nombre recursos naturales. ¿Qué cosa es para el capitalismo un bosque? Un poco de dinero, ¿verdad? ¿Qué cosa es una montaña? Otro poco de dinero. ¿Qué es el mar? Un poco de dinero. No es así, ¿no? Tenemos un cuestionamiento radical al sistema capitalista y al sistema neoliberal por la destrucción de la naturaleza para obtener ganancias. Pero en términos de política económica práctica, ¿qué proponemos? Nosotros estamos proponiendo que se privilegie la pequeña y mediana inversión en vez de la gran inversión, que se privilegie la agricultura, el ecoturismo y las actividades económicas sostenibles, el desarrollo biotecnológico o los agrobionegocios en vez de la minería, que se siga haciendo minería pero con regulación y con control, ¿no? Y que se expandan, por ejemplo, inversiones en actividades ecológicamente sostenibles. En tercer lugar, proponemos que además las inversiones se hagan para generar más empleo. La gran inversión no es generadora de grandes fuentes de empleo, porque es altamente tecnificada. La minería en el Perú solo emplea el 1% de la población económicamente activa. Entonces, vayamos a otras actividades que son más generadoras de empleo. El principal problema del país es el empleo. 500.000 jóvenes se incorporan cada año al mercado de trabajo. ¿Esa mano de obra la va a absorber toda la minería? ¿No? Tiene que absorberla la pequeña y mediana empresa, que es la que más genera empleo. Tiene que absorberla la agricultura, que también genera mucho empleo. Tiene que absorberla el ecoturismo o los servicios. Y tenemos que invertir más dinero en educación y en desarrollo científico y tecnológico. Esa es otra rama en que los jóvenes del Perú, que tienen grandes capacidades de estudio y de investigación, pueden trabajar. ¿Cómo está financiando usted la campaña? Bueno, si queremos cosas concretas y ejemplos concretos, el primer aporte que se está haciendo es el de los propios militantes. O por ejemplo, ahora he venido para fortalecer la campaña en Lambayeque, y vengo invitado por la Junta de Usuarios de Riego, que ha pagado mis gastos de taxi, mis gastos de comida, mis gastos de transporte y mis gastos de estadía, ¿no? Y así por el estilo. Por ejemplo, he estado yendo a las audiencias de cambio climático apoyado por el movimiento de ciudadanos contra el cambio climático, o he ido invitado, por ejemplo, recientemente a Puno por la Universidad Andina de Puno, ¿no?, que ha cubierto todos mis monumentos. Entonces estamos haciéndolo con mucha colaboración. Tierra y Libertad no es un partido que tiene poderosa billetera. Tierra y Libertad tiene poderosas bases sociales que van a luchar y van a colaborar solidariamente para que este partido salga adelante.